Hola, buenos días a todos. Vamos a ver hoy el penúltimo tema del nivel 2 de literatura, que ya sabéis, estamos en la tercera evaluación, estamos en el tema 7, literatura hispanoamericana del siglo XX. Es un tema, bueno, muy ligerito, con muy pocas páginas y que vamos a ver pues rápidamente, ya veréis. Bien, empezamos con la página 141. El siglo XX es el gran siglo de la literatura hispanoamericana, porque se pasa del realismo tradicional al realismo mágico, ¿no? Hay varias características que vamos a ir viendo. Bueno, en los años 40, que es la primera etapa que tenemos en pantalla, predomina el realismo tradicional. A partir de los 40 es cuando empieza a venir esa nueva narrativa que mezcla lo real con lo fantástico, lo irracional con lo subjetivo. Conserva, eso sí, el interés por la naturaleza y el mundo rural, pero incorpora técnicas narrativas, ¿vale? Por influencias de la literatura europea y norteamericana. Entre los escritores que protagonizaron estos cambios sobresale Jorge Luis Borges. Bueno, aparte de estas dos etapas, que son años 40 y a partir de los 40, tenemos la década de los 60. En esta década también hay un paso importante, que es el boom de la novela hispanoamericana. Como características tiene el desarrollo de ese realismo mágico que había comenzado. También se experimentan con nuevas técnicas y hay una mayor elaboración dentro del lenguaje. Bueno, dentro de los autores de la narrativa tenemos, y empezamos a ver del que hablábamos antes, Jorge Luis Borges. Es un autor de gran cultura, es un escritor muy culto, de poesía, ensayo y relato corto. Los géneros se mezclan para él y los temas que más trata o que con más asiduidad cultiva son las inquietudes propias metafísicas como el tiempo, la muerte, el paso del tiempo, la eternidad, la existencia, en fin. Fue premio Cervantes en 1979 y como obras más conocidas tiene El Aleph o Los Conjurados. Bueno, como siempre os digo, lo recomendable sería que pudieseis, pues eso, leer algún fragmento. Aquí en el temario os proponemos Himno al Mar, que fue, como os decimos, su primera poesía. Pero podéis leer alguna de las obras o por lo menos algún fragmento de estas que os he nombrado. El siguiente autor que aparece en el temario es Julio Cortázar. Sobre todo se caracteriza por ser un innovador, muy original, todas sus obras, sobre todo, por ejemplo, Rayuela, una de las que tenemos en pantalla, un maestro de la narración breve. Rompe con los moldes de su literatura y, bueno, relaciona sus contenidos con el surrealismo. Si habéis leído Rayuela, entenderéis por qué lo decimos, pero si no, os considero que leáis esa obra maestra, como la consideran algunos, que es una novela, una de las primeras obras surrealistas de la literatura argentina. Se publicó en el 63 y sorprendió por sus innovaciones técnicas, por aquello de que te va remitiendo de un capítulo a otro y te va llevando en un orden que no es el habitual. Bien, vamos a seguir nuestro repaso por la literatura hispanoamericana del siglo XX. El siguiente autor que tenemos delante es el conocidísimo Gabriel García Márquez, novelista colombiano, también cuentista y articulista, es decir, creador de cuentos extraordinarios y con una gran obra periodística a sus espaldas, representante del realismo mágico y premio Nobel de Literatura en el 82. Su obra más conocida, Cien años de soledad, es considerada una de las más representativas de este género. Bueno, como siempre os digo, hay que leer algún fragmento, sobre todo de Cien años de soledad, porque es una obra, bueno, pues que se lee muy bien, muy rápido, llevadera, cuenta una historia interesante y os recomiendo eso, que leáis un fragmento por lo menos. El siguiente autor es Mario Vargas Llosa, dentro de esta etapa primera de narrativa, y es el último que veremos, ¿vale? Ya pasaremos a la poesía. Bueno, Vargas Llosa, como decía, es también miembro del llamado boom de la narrativa hispanoamericana. Es el más completo narrador de esta literatura, experimenta con la técnica, sus historias y sus estructuras sociales se mezclan, y es un autor que ha sido premiado en muchas ocasiones. Además, es un gran activista político. Las obras más famosas pues serán La ciudad y los perros, La fiesta del chivo también, La conversación en la catedral. Bueno, como os decía antes, lo recomendable es encontrar un fragmento, aunque sea en internet, que hay muchísimas webs que recogen obras o fragmentos de estas obras, y leerlo para saber un poquito y conocer mejor al autor. Bien, vamos a hablar ahora de la poesía cuya representación tenemos de una de ellas en pantalla. La poesía durante el siglo XX en la literatura hispanoamericana, bueno, pues tiene varias tendencias. Primero, una etapa modernista, donde destaca Rubén Darío. También una segunda etapa de experimentación vanguardista, donde destaca César Vallejo. Luego viene la poesía más humana y comprometida, también con César Vallejo, Pablo Neruda.
Y por último asistimos a una poesía surrealista o mágica y realista o comunicativa. Dentro de la surrealista estaría, entre otros, Octavio Paz, y dentro de la realista estaría Mario Benedetti. Bien, vamos a empezar por Rubén Darío, que se llamaba en realidad Félix Rubén García Sarmiento, es un poeta nicaragüense, como os decíamos, máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Posiblemente es el más influente dentro de la poesía del siglo XX, es decir, muchos de los autores que vendrán detrás de él, bueno, pues van a aprender y van a beber de sus poemas. Para él, como para otros modernistas, la poesía era sobre todo arte, música. Es decir, tenía que tener muchísimo ritmo. Esto se refleja en sus obras. Por ejemplo, Azul es una obra, bueno, romántica todavía, sobre la exaltación del amor como algo armónico con la naturaleza y el cosmos, dividido en 4 partes, una de cuyas partes, la estival, tenemos una representación en pantalla, ¿vale? Me gustaría que la leyerais en casa detenidamente y un poco vierais por qué es Neruda el maestro, Darío el maestro del modernismo, ¿vale? De esta primera etapa de la poesía del siglo XX hispanoamericana. Vamos a ver ahora, una vez visto Rubén Darío, vamos a pasar a César Vallejo, que también lo tenemos en la página 146. Es un escritor peruano considerado entre los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Abarcó prácticamente todos los géneros literarios, también tiene una importante labor periodística y sobre todo se centró en la poesía. Del poemario Trilce podéis leer alguno de sus poemas y así haceros una idea de cómo escribía este autor. El tercero que tenemos en pantalla es Pablo Neruda, considerado uno de los grandes poetas también del siglo XX, activista político, diplomático y con varios premios a sus espaldas. Una obra dividida en 3 periodos, como vemos, en el temario, y de las más destacables serían 20 poemas de amor y una canción desesperada o Residencia en tierra. Bien, vamos a pasar ahora a los autores de poesía que vemos a partir de la página 147. El primero de ellos, Nicolás Guillén, representante de esta poesía negra centroamericana. La temática principal era la del mestizaje en su poesía y también recibió varios premios literarios. Una de sus obras más importantes era Songoro Kosongo. Mario Benedetti, también poeta y ensayista, premiado en muchas ocasiones, obra muy extensa que recoge todos los géneros literarios y una de las más conocidas, Gracias por el fuego. Por último en pantalla tenemos a Octavio Paz, que presenta una obra poética y ensayística, premio Nobel en 1900 y técnicas ya vanguardistas. Hay 3 fases en su obra, que las tenemos aquí recogidas, y una de las más importantes obras que escribió sería El arco y la lira. Bueno, no tenemos que aprendernos todas las obras ni todos los autores, pero sí que tenemos que conocer al menos su nombre, en qué se encuadran, si en poesía o en narrativa, y algunas de sus obras, bueno, pues sí, ¿vale? Porque hay que tener una visión un poco amplia de lo que sería esta etapa. Más o menos os lo he resumido para que no se os haga demasiado tedioso, pero tenéis que coger por lo menos esos 4 apuntes de cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos terminado. La semana que viene veremos el último tema, el tema 8, literatura europea, desde el siglo XIX en adelante, ¿vale? De momento, pues nada, que tengáis una feliz semana, espero que os haya resultado interesante y cualquier cosa que dudéis, me lo preguntáis.